Mi sistema de Ninja para principiantes, número 14. En este vídeo intentaremos avanzar en el material de estudio de mi sistema. Primero, estudiaremos la explotación indirecta y o directa de una columna. También consideraremos la cuestión del puesto avanzado. En la posición que mostramos, la explotación directa de la columna F con el eventual torre por F7 sería imposible con el escaso material disponible. Dado que torre por F7 no es práctico, no podía haber ninguna cuestión de explotación directa de la columna F, al menos en nuestro sentido. Esto recuerden que es un esquema. Podría ser que en determinado momento, si existen más piezas en el tablero, esto podría conllevar, digamos, a una combinación ganadora. Pero como esto es esquemático, no es el caso que estamos tratando, sino que aquí el uso de la columna F no es un uso directo. Por otro lado, sería llevar la ingratitud a un extremo si afirmáramos que la columna F no tenía o no tiene ninguna relación con el peón B. ¿Dónde está entonces la verdad? La respuesta es: la columna no se utilizó aquí directamente ni en toda su extensión, sino indirectamente como una especie de punto de partida. Veremos la siguiente posición que se da en otro ejemplo del uso de una columna de esta manera. Pero lo que nos trae aquí ahora no es torre por F7, sino torre F5, que es una jugada simple. Sin embargo, claramente gana el peón y la torre puede seguir a B7. Es importante que examinemos esta maniobra para ver su significado lógico. Podría seguir, por ejemplo, alfil C7, torre por B5, alfil B8 y torre B7. En esta línea vemos cómo la columna F ha sido empleada como trampolín hacia la columna B para ganar el peón y ocupar la séptima fila. Este avance, Ninja lo llama el avance contenido de una columna abierta, con idea de entregar la columna a cambio de otra. También es la explotación indirecta de una columna, es el tema que estamos viendo, y la columna como trampolín de asalto. Esos son los ejemplos que hemos mostrado en esta posición. Pasemos ahora a ver otra posición que nos muestra Ninja y nos explica. Este es otro ejemplo de la explotación indirecta de la columna C. Aquí la columna C se utiliza como lugar de asalto o trampolín. Un ejemplo posicional. Las blancas pueden jugar torre C5 y ahora digamos un movimiento de las negras, rey E7 y torre A5, amenazando el peón de A7 que ha quedado débil. Seguimos con nuestro vídeo con este otro ejemplo, un ejemplo adicional que pone Ninja y dice: como ejemplo adicional, consideremos la posición de este esquema. Es un esquema, claramente aquí a lo mejor un aficionado puede ver esta posición y da, pero las blancas están completamente ganadas, torre y alfil de ventaja. Pero lo que queremos estudiar en este caso es cómo se utiliza la torre de forma directa en la columna, un ataque directo en la columna o como trampolín. Veamos. Primeramente, alfil D4 y las
negras responden H5. Después de eso sigue torre G7 jaque. Esto sería una explotación directa de la columna G. Sin embargo, en la posición inicial podemos nosotros considerar también, o lo considera Ninsowi, el avance de la torre a G3. Y después de rey H8, torre H3, rey H7 y torre por H6 jaque, sería una explotación indirecta de la columna G, puesto que la torre estaba en G1 controlando la columna G y pasa por medio del trampolín de G3 a la columna H para capturar el peón de H6. Recuerden que esto es, para aquellos aficionados, es sencillamente un esquema para demostrar la técnica del dominio o control directo e indirecto de una columna. Pasemos entonces a otra posición, donde estudiaremos lo que es el puesto avanzado, su radio de acción, qué pieza debe ocupar un puesto avanzado en la columna o en una columna central o en una columna lateral. Este último ejemplo de una columna lateral lo veremos en otro vídeo, conjuntamente con una partida. Vamos a ver o continuar con nuestro ejemplo. Echemos un vistazo a esta posición. Las blancas tienen el centro y la columna D. Mientras que las negras tienen la opción de utilizar la columna E y el control de dicha columna con la torre, así como el punto E5. En otros aspectos de la posición, otros aspectos posicionales están igualados, son iguales desde el punto de vista material, etc. Aquí lo que nos llama la atención es el dominio blanco de la columna D y las negras en E. Ahora, las blancas, con la jugada que vamos a ver a continuación, intentarán alguna operación en la columna D. Esto presenta algunas dificultades de tratar de controlar o atacar al peón de D6, que es conocido como un granito de piedra. Y para ello, o un bloque de granito, como le llama Ninsowi. Esto presenta algunas dificultades, ya que el peón de D6 está protegido por el peón de C7. Así que vamos a ver la solución de este aspecto del puesto avanzado en una columna central. En esta posición existen varias opciones por parte de las blancas para intentar aprovechar la columna D. Vamos a ver la primera. Torre D2. Si las blancas, a pesar de las reglas establecidas en lo que consideramos en otro punto, en otro vídeo, los posibles obstáculos de las operaciones en las columnas, los muros de granito y cómo demolerlo, así como obstáculos de peones y desprotegidos, este método es el empleado. Sin embargo, aquí el doblaje de las torres para proceder a atacar el peón de D6 después de torre D2, digamos torre a D8 y torre de E a D1, no solo el estimado lector, sino el propio peón D6 negro se burlarán de él, por lo que será mejor que nos atengamos a la regla y tal vez intentar socavar el peón con el avance E5. Pero esto también resulta imposible, ya que la posesión de la columna E
por parte del enemigo, sobre todo el punto E5, es un impedimento suficiente para cualquier movimiento proyectado contra el peón de D6. En consecuencia, abandonamos la columna D como tal y contentémonos con una explotación indirecta de la misma mediante el avance restringido, digamos, torre D4 seguido, digamos, después de H6, torre A4. Pero esta maniobra también es algo débil aquí, ya que el flanco de dama de las negras es demasiado compacto. Tenga en cuenta que si el peón de A7 de las negras estuviera aislado, estaría totalmente en su lugar llevar la torre a esa columna. Dado que hasta ahora todos los intentos han fracasado, comenzamos a buscar alguna otra base de operaciones y estaríamos equivocados al hacerlo, ya que la columna D puede ser explotada en esta posición. El movimiento clave es precisamente caballo D5. El caballo colocado aquí lo llamamos puesto avanzado. Con esto nos referimos a una pieza, normalmente un caballo, establecida en una fila abierta en territorio enemigo y protegida, por supuesto, por un peón. Este caballo, protegido y apoyado como está, ejercerá como consecuencia de su radio de acción una influencia perturbadora y por tanto hará que el oponente debilite su posición en la columna para ahuyentarlo por medio de C6, y por lo tanto podemos decir, como concepto de puesto avanzado, un puesto avanzado constituye una base para nuevos ataques. Un puesto avanzado provoca un debilitamiento de la posición del enemigo en la columna en cuestión. Veamos ahora la respuesta posible de las negras. Primeramente, ellas deciden jugar torre a C8. También sería buen movimiento, en lugar de C6, como vamos a ver más adelante. Y de hecho, en la posición dada sería la defensa apropiada por un jugador fuerte, pero se necesitan nervios de hierro para dejar que el caballo tan amenazante colocado permanezca en su lugar. Además, puede llegar un momento en el que las negras se ven obligadas a realizar una jugada debilitante como es el movimiento C6, a lo que sigue caballo C3. Ahora el peón de las negras está débil, producto del avance último de las negras. Y digamos, después de H6 puede seguir torre D2 seguido de torre de AD1 y ya no se reirá más este peón de nosotros. Es importante que el estudiante sepa que la fuerza de un puesto de avanzada reside en la conexión estratégica con su propio interior. El puesto de avanzada no obtiene su fuerza de sí mismo, sino más bien de su interior, es decir, de la columna abierta y del peón protector. Y si de repente uno u otro de estos puntos de contacto fallara, perdería casi por completo su prestigio y su importancia. Por ejemplo, en esta posición colocamos un peón blanco en D3, es similar a la que vimos anteriormente, pero el peón en lugar de D4 está en D3. La columna D en este caso estaría cerrada. Y luego de si, por ejemplo, caballo D5, C6, caballo C3, maniobra que vimos anteriormente, el peón de negro no sería débil, porque ¿cómo debería ser débil un cuerpo si no está expuesto a un ataque?
Aquí este ejemplo está claro por parte de Ninsowi la importancia de un puesto avanzado y el concepto que dio, que esté en una columna abierta y apoyado por un peón. Lo que se corrobora con el siguiente ejemplo. Nuevamente, en esta posición, supongamos que el peón blanco estuviera en E3 en lugar de E4 como en dos diagramas anteriores. El contacto con el peón falla ahora, como se desprende dolorosamente de los movimientos siguientes: caballo D5, C6, caballo C3 y D5. Y las blancas no han logrado nada, mientras que con el peón blanco en E4 el peón D permanecía paralizado. Estaría en D6, como vimos en el ejemplo anterior, dos ejemplos atrás, al menos durante un tiempo considerable. Por lo tanto, la columna en su retaguardia y el peón protector son acompañamientos esenciales para un puesto avanzado. Como habíamos mencionado hace un momento, el puesto avanzado, y que lo corrobora Ninsowi, como mencionamos anteriormente, un puesto avanzado es tal cuando está en una columna abierta y defendido por un peón. Pasemos a este otro ejemplo de puesto avanzado para finalizar nuestro vídeo. Esto es una posición esquelética, dice Ninsowi, o esquemática, que surge del Guicopiano. Ha surgido del Guicopiano, pero puede surgir también de cualquier apertura abierta como la española, incluso el gambito del rey, etc. Es el esquema fundamental de la estructura que estamos estudiando. Podemos imaginar que existan otras piezas por bando. Las blancas tienen la columna F con un puesto avanzado en F5 y las negras la columna D con un puesto avanzado en D4. Ambas filas o columnas por el momento muerden el granito en peones protegidos. El peón en la columna F, el granito es F6, que está defendido por el peón de G7, y las blancas, el peón de D3, que está defendido por el peón de C2. Para minar esta fuerza, las blancas dirigirán su caballo a través de E2 a G3 hacia F5. El curso obvio de las negras es ahuyentar el caballo mediante G6, pero al incluir esto, se habrá cumplido la misión estratégica del puesto avanzado de las blancas, ya que el peón F de las negras se convierte en una debilidad. Es importante señalar que mover el caballo a F5 es un punto fuerte para atacar el peón de G7, que conjuntamente, digamos, con una dama en G4, el traslado de una torre a G3 sería peligroso, por lo que las negras deben intentar desalojarlo con G6, pero al hacer G6, entonces el peón de F6 quedaría débil. Muy a menudo, el puesto avanzado se intercambiará en su estación. Si el jugador atacante ha jugado correctamente, la pieza o peón que retome dará una compensación total por la pieza que ha sido tomada. Aquí una conversión de ventajas está a la orden del día. Por ejemplo, si después de caballo F5 una pieza toma el caballo, este será recuperado por el peón E, y las blancas ahora obtendrían un punto fuerte en E4 para una torre o su otro caballo, suponiendo que existan otras piezas en el tablero. Y además, alguna posibilidad después de jugar G4 y G5 para abrir la línea G, la columna G. Además, el peón ahora en F5 inmovilizará efectivamente el peón negro en F6
que es el objeto de ataque. Esto lo veremos en una partida ilustrativa en el próximo vídeo. Ahora nos referimos a la maniobra caballo E2, torre A D8, caballo G3, torre D7, caballo F5, G6 y ahora el peón de F6 ha quedado débil. Por lo tanto, el traslado del caballo a F5 a un punto avanzado ha cumplido su misión de debilitar el peón de F6. Recuerde que esto es un esquema donde pueden existir otras piezas. Lo que explicaba Ninsowi anteriormente era, por ejemplo, en este momento vamos a suponer que el adversario tuviese este alfil en E6, captura el caballo en E6, captura el caballo y entonces este peón iría a la casilla F5 con lo que dejaría la casilla E4 a disposición de una pieza de las blancas, suponiendo que existen otros elementos en la posición, otro caballo, un alfil, etc. Espero que se haya entendido bastante bien este vídeo, algo extenso, complejo tal vez, pero cualquier crítica o constructiva de los errores que he cometido en el mismo, por favor déjenlo en el comentario, porque ha sido bastante extenso el mismo, con explicaciones a veces un poco abstractas y tal vez no se pueda comprender perfectamente. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!